Hola a todos, mi nombre es Nacho, soy profesor de filosofía en el IES La Flota y voy a dar una charla llamada Yo soy Ken, los efectos del machismo sobre los hombres dentro del ciclo de las charlas o conferencias de filosofía en abierto del ciclo Filosofía sin Fronteras. Bien, el principal objetivo de esta charla es señalar, como su propio nombre indica, los efectos negativos que tiene el modelo del patriarcado sobre la masculinidad. Estos efectos, que los cuales son obvios y notorios en las mujeres, a veces no son tan claros cuando se habla de los efectos que el machismo puede tener en los hombres. Para llevar a cabo esta charla, lo que voy a hacer es utilizar la película de Greta Gerwig del 2023, Barbie, y hacer un análisis hermenéutico de los símbolos que he creído encontrar a lo largo de toda la película y los cuales creo que pueden ayudar a sostener el discurso antropológico que también voy a hacer en base a los distintos modelos de masculinidad que aparecen en la película y respecto también a cómo dichos modelos de masculinidad interactúan en un binomio identitario de género, el cual va en detrimento de la mujer y, como este es el objeto de nuestra conferencia, del hombre. Para hacerlo me baso en el libro de Elizabeth Badinter, XY, Identidad Masculina, en el cual está dentro de los Men's Studies, que son unos estudios sobre la masculinidad que se hicieron en los años 80, que trataban de señalar precisamente los efectos negativos que tenía el patriarcado, pero también señalar los distintos modelos de masculinidad que existían. Los Men's Studies tenían dos paradigmas principales, que es el paradigma constructivista, el cual nacería con la obra del segundo sexo de Simone de Beauvoir en 1976, cuando dijo la famosa frase: la mujer no nace, la mujer se hace. De igual manera, el hombre, su identidad de género, no es algo con lo que se nazca, sino que es algo que se hace. Es un constructo, el cual va marcando a lo largo del tiempo y que tiene diferentes características según la época y el lugar. Bien, el que entendemos como patriarcado, y sobre todo un patriarcado de modelo heterosexual, que es el que vamos a hablar, a cualquier discurso que sustente la superioridad del hombre sobre la mujer. Y señalamos que este discurso, como todos sabemos, es negativo para las mujeres. Sin embargo, como defiende Michael Kimmel en su obra Hombres blancos cabreados, es negativo para nosotros. Evidentemente, lo más correcto moralmente sería elaborar un discurso en el cual tendríamos que luchar contra el sexismo, porque es algo que es injusto. Pero quizás una manera más sencilla para convencer a los hombres es no apelar a su solidaridad, sino apelar a su propio interés. Kimmel señala que el sexismo es malo para los hombres. ¿Y por qué es malo para nosotros? Porque, para empezar, limita nuestra capacidad de expresión. Es un elemento asfixiante, es un elemento que establece una serie de cargas, una serie de limitaciones con las cuales nosotros tenemos que acarrear a lo largo de toda nuestra vida. Y también, desgraciadamente, origina modelos, arquetipos de masculinidad en los cuales a veces algunos hombres no se sienten representados y por tanto se sienten excluidos. Por lo tanto, usando palabras de Kimmel, el machismo es malo, el sexismo es malo para la salud. Si todos tratamos de buscar la felicidad y nos movemos por el sentido teleológico demonista aristotélico, en el cual el fin último de nuestra vida es alcanzar la felicidad, para hacerlo tenemos que alcanzar un equilibrio con nuestra carrera, con nuestras relaciones sociales y con nuestra pareja. Y eso evidentemente solo se puede hacer en el sentido de que tengamos un reparto de tareas similares en los cuales ni la mujer ni el hombre se sienta sobrecargado. Kimmel, de hecho, señala numerosas estadísticas donde los países donde hay mayor igualdad de género son países donde los niveles de satisfacción son mayores. Bien, como ya he dicho, voy a utilizar la película de Greta Gerwig y por lo tanto aviso que va a haber spoilers. Voy a utilizar el esquema de la película y señalando algunas características generales de la misma. La primera, que la película tiene un estilo de realismo mágico, paródico, señala a un tono de humor dos mundos diferentes
en el cual está el mundo de las Barbies y luego está el mundo real. De hecho, la película comienza hablando de que en un principio todas las niñas jugaban con muñecas en las cuales las niñas solo podían ejercer el papel de madre, pero con la aparición de Barbie aparece una muñeca que puede ser cualquier cosa. Las Barbies viven muy felices en su mundo perfecto, en su mundo ideal. Como ya he dicho, aquí veríamos un dualismo ontológico de corte platónico, en el cual este mundo ideal afecta al mundo real. Ellas creen que ya no existe el machismo porque la influencia que ha tenido Barbie sobre el mundo ha hecho que las mujeres puedan hacer lo que quieran, tanto en el mundo de Barbie y su influencia que tiene en el mundo real, porque como ya veremos, estos dos mundos están conectados. Por lo tanto, lo que encontramos en el mundo de Barbie es un matriarcado en el cual el hombre ejerce, los Ken ejercen una figura de masculinidad sometida. Es decir, no ejercen un modelo de masculinidad hegemónica. Aunque ya veremos que estos dos modelos de masculinidad van a cambiar. De hecho, toda la película va a ser una transición entre tres estados. Primero, el modelo de masculinidad sometida, en el cual primero aparecen que están todos los Ken. Luego, el modelo de masculinidad hegemónica, en el que luego posteriormente se va a convertir Ken. Y luego ya posteriormente podemos encontrarnos un modelo de masculinidad alterna. Bien, sin embargo, los Ken parecen felices de vivir en este mundo, en el cual las Barbies mantienen este matriarcado, donde dominan todas las esferas de poder. La protagonista, que se le conoce como la Barbie arquetipo, resulta que tiene a su Ken particular. Y Ken, dicen en la película, solo espera cada día que Barbie le mire. Aquí encontramos una de las características que considero más interesantes respecto al paradigma constructivista a la hora de generar la identidad de género. Esta identidad de género se fabrica, se construye con un binomio identitario de género negativo. ¿En qué sentido? La constitución de la identidad de género se fabrica en la negación de lo que no es lo femenino. Incluso desde la perspectiva heterosexual de lo que no es homosexual. Incluso en los periodos de la transición de la niñez en la adultez, en lo que es no ser un niño. Por lo tanto, evitar la homosexualidad, evitar lo femenino, evitar el niño. Incluso en este paradigma en el que se encuentra Ken al principio de la película, en el cual es un paradigma subordinado a Barbie, ellos se encuentran felices, tienen una relación entre ellos de homosociabilidad, es decir, muestras de afecto entre hombres pero que resultan aceptadas, pero también aparecerá en el paradigma hegemónico o paradigma dominante, y aceptan esta dominación de buen grado, aunque Ken parece que se siente un poco desplazado porque todas las noches son noches de chicas, porque Barbie vive sola, él no puede vivir con ella, e incluso hay un momento determinado que una de las protagonistas, Sasha, pregunta dónde viven los Ken, no saben dónde viven los Ken. Bien, por lo tanto, tendríamos estos modelos, el paradigma subordinado, el paradigma hegemónico y el paradigma alterno. Voy a aclarar muy rápidamente estos tres, aunque ya he apuntado lo que sería el subordinado. El paradigma hegemónico es el clásico, es el macho alfa, son las tres P's, proveedor, preñador y protector. La figura dominante, normalmente basada en la fuerza física, en capacidad destructiva. Y luego el modelo subordinado es normalmente el modelo del macho beta, que no tiene las mismas características que el macho alfa y que se encuentra subordinado a este. Normalmente en el mundo real, este modelo subordinado se encuentra de hombres hacia otros hombres, no se suele encontrar de mujeres hacia hombres, aunque esto en distintas sociedades sí que ha aparecido dichos modelos. El paradigma alterno, que aparecería con un personaje que se llama Alan, sería un paradigma que no acepta, digamos, estos dos modelos, o que incluso que puede tomar algo de uno o del otro. De todas formas, es importante decir que el paradigma hegemónico y el paradigma subordinado no son excluyentes. Quiero decir que un hombre, a lo largo de toda su vida, puede empezar en un paradigma subordinado, en la niñez, en el cual estaría en un matriarcado, a lo mejor si es subordinado hacia su madre, hacia su padre, posteriormente alcanza la adultez, y en la adultez a lo mejor alcanza o no el paradigma hegemónico. E incluso no son excluyentes dentro de la misma vida. Es decir, un hombre puede ejercer la figura hegemónica
en su casa o en su trabajo y la subordinada la puede ejercer en su casa o en su trabajo. Es decir, pueden convivir en una misma persona. Aquí en la película, evidentemente, lo distancian de una manera muchísimo más clara. Bien, hay un momento determinado que la película en la cual resulta que Barbie tiene un pensamiento relacionado con la muerte y eso le lleva a tener una serie de síntomas más propios del mundo real. Tiene celulitis, camina de una manera diferente y las cosas ya no le salen tan perfectas como antes. El mundo ya no es perfecto. Y resulta que hablando con otras Barbies, va a hablar con una Barbie que es la Barbie extraña, la Barbie diferente, que vive excluida de las otras Barbies, y le dice que tiene que encaminarse hacia el mundo real. Tiene que hacer esa salida del mundo de las ideas de Barbie para dirigirse hacia el mundo real. Yo he encontrado una simbología que parecida a la que podemos encontrar en la película de Matrix, cuando la Barbie rara le ofrece que tiene que elegir entre dos opciones: continuar en el mundo de Barbie y seguir sufriendo los efectos que van pasando, o dirigirse al mundo real, porque lo que sucede es que tiene que encontrar a la niña que está jugando con ella, que ha sido la que le ha pasado esas ideas a ella, e intentar que deje de tener esas ideas para que ella vuelva a ser normal. Barbie se resiste, pero al final se va a dirigir hacia el mundo real. En un principio no le va a acompañar Ken, pero Ken decide acompañarla a este mundo y hacen su transición hacia el mundo real, donde se encuentra con nuestro patriarcado. Decir que incluso en este mundo real, el patriarcado que se muestra, o este mundo real que se nos está mostrando, también tiene las mismas características de realismo mágico que aparece en el mundo de Barbie. Aparecen cosas abiertamente absurdas o muy paródicas, pero sigue más o menos, o podría ser como una representación de nuestro mundo real. Nada más llegar, la Barbie arquetipo sufre una agresión sexual, va a la cárcel, sale de la cárcel y luego posteriormente creo que vuelve otra vez, pero decide buscar a la niña, Sasha se llama, para ver si puede convencerla de que deje de tener esas ideas. Y resulta que Ken se dedica a caminar por el mundo real, por este patriarcado. Y lo que descubre cuando ve Ken este mundo real, este patriarcado, es que le encanta el patriarcado que está viendo. Y la película está llena de muchos símbolos. En esta escena, por ejemplo, podemos ver el gimnasio, que representa la fuerza física. Podemos encontrar también un modelo de masculinidad reciente, como sería el metrosexual, un hombre con un traje que representa el éxito económico, también el boxeo representando la violencia, e incluso el elemento de la mini nevera, que destaco el elemento de la mini nevera porque considero que es interesante destacar que en ocasiones, cuando nosotros, por ejemplo, queremos dominar a alguien, muchas veces esa dominación es más efectiva cuanto más absurda sea. Cuanto más elementos irracionales tenga, la mini nevera es absurda, o sea, su funcionalidad no es una funcionalidad práctica. Sin embargo, la tienen como algo representativo de un hombre solo que lo que hace es consumir alcohol. También, cuando ellos van a elegir el paradigma de masculinidad, van a utilizar la figura de Sylvester Stallone. Esta imagen que están ustedes viendo es una imagen cogida directamente de la película. De hecho, yo no he hecho la separación en estas tres fotos, sino que aparece en la película de Greta Gerwig. ¿Por qué Sylvester Stallone? Elizabeth Badinter, en su libro de Crisis griega de identidad masculina, señala que en los años 80 hubo lo que se llamó una inyección de hipervirilidad, en la cual aparecían figuras masculinas poderosas, figuras masculinas que eran precisamente herederas del western americano. Y precisamente es en esta época en la cual aparece la figura de Rambo, la figura de Terminator. Badinter señala que precisamente, aunque la que ha escogido Greta Gerwig es Stallone, Terminator representa esa masculinidad brutal, sin sentimientos, aunque también en las películas de Stallone podemos ver, no en las de Rocky, pero sí en las de Rambo, podemos ver una masculinidad donde la mujer está totalmente excluida, o la única función que tiene la mujer es servir como elemento motivador por su muerte, por ser secuestrada, para que Rambo esté más justificado a cometer las atrocidades que vaya a cometer.
También decir que esto no es ningún ataque a Sylvester Stallone, me parece un artista maravilloso, un gran guionista, de hecho tiene un Oscar como mejor guión en la película de Rocky y tiene interpretaciones, unas mejores, otras peores. Y de hecho, si como casi todo el mundo tiene esta idea de Sylvester Stallone como un mal actor, yo le recomendaría que viesen la película de Copland, pero sí es cierto que se convirtió en este modelo o en este paradigma de masculinidad. También es interesante el nombre, el apellido. Sylvester Stallone en un momento determinado de su vida, cuando tenía problemas económicos, tuvo que hacer una película pornográfica por la que le pagaron apenas $200 y cuando ya se hizo famoso, cambiaron el título de la película y la llamaron El potro se desboca. Utilizaron el apellido de Stallone para llamarlo Stallion. Stallion significa semental y el semental evidentemente nos lleva a el símbolo más utilizado en la película respecto a la masculinidad, que son los caballos. ¿Por qué los caballos? Los caballos es un animal poderoso, pero sometido al hombre. El caballo es un animal que ha sido de uso exclusivo para el hombre. A la mujer le estaba vedado su monta, e incluso cuando podían montarlo, lo tenían que montar de una manera diferente porque la manera de montarla es una posición masculina. También porque, al igual que Van Inter, yo considero que estas figuras de hombres tipo duros de los años 80 son herederos del western, en los cuales tenemos figuras como la de John Wayne o Clint Eastwood, en el cual aparecen ese modelo de masculinidad implacable, silencioso, que no muestra sus sentimientos y que lo que muestran es precisamente un dominio y control a través del uso y ejercicio de la violencia, mostrando ese paradigma de masculinidad que yo creo que se veía muy bien representado en la película de Río Bravo con John Wayne. Bien, en el momento determinado de la película vemos que por otro lado Barbie intenta hablar con la niña Sasha, pero Sasha considera que Barbie es solo un símbolo precisamente machista, ella es una niña tipo emo, adolescente, descontenta con la realidad. Y posteriormente va a descubrir que es su madre, Gloria, la que ha sido la que le ha dado esos sentimientos de pesar o angustia. Y Barbie es llevada a Mattel, donde descubre que Mattel es la compañía que fabrica Barbie, es dirigida únicamente por hombres, como sucede por cierto en la realidad. El CEO de Barbie es un hombre. Y ellos quieren llevarla al mundo de Barbie porque está teniendo un efecto negativo al estar presente en el mundo real. Lo que decía del realismo mágico, es decir, aquí se conoce que existe y ven como algo normal el hecho de que exista una Barbie que pueda salir del mundo ideal. Barbie la atrapa, la medio engañan para que entre en una caja y luego la atan para poder llevarla, pero Barbie escapa con Gloria, que es la madre de Sasha, y resulta que, lo que he dicho, descubre que es ella la que ha producido esos pensamientos. Por otro lado, Ken se ha ido antes ya de este mundo real y ha retornado a su caverna para decirle a sus compañeros prisioneros que existe el patriarcado. Barbie va a regresar para intentar hacer cambiar de opinión a Sasha y para que Gloria cambie sus pensamientos, pero Ken, cuando va a regresar a su caverna, va a ser para decirle a sus compañeros que existe el patriarcado, que existe otro modelo de gobierno, por así decirlo, y él quiere llevar un patriarcado fresco. Y cuando Barbie llega al mundo de Barbie, ahora es el mundo de Ken, en el cual encontramos que todos los procesos, vamos a encontrar todos los procesos o rituales que normalmente se van asociados a la masculinidad. Normalmente cuando se habla, ya he dicho del principio de la charla, que me baso en el paradigma constructivista. Pero también voy a utilizar el paradigma esencialista. Voy a distinguir muy rápidamente. El constructivista, como hemos señalado anteriormente, es simplemente señalar que no se nace, se hace. El paradigma esencialista, como el sociobiológico, señalaría que sí que hay unas características inherentes en toda la masculinidad y en toda la feminidad, los cuales son inherentes a cualquier cultura. Esto lo digo porque el paradigma esencialista no tiene que ser necesariamente machista. Pero porque incluso yo voy a utilizar ahora mismo algunos aspectos del paradigma esencialista, pero sin embargo sí que tiene el problema que en ocasiones no puede dar respuestas a todas las diferencias que se han ido produciendo a lo largo de las épocas o las culturas respecto al modelo de virilidad. Entonces nosotros podemos destacar lo que serían los rituales de iniciación,
rituales de posesión de objetos, rituales de ocio y rituales de trabajo. Es decir, pertenecer a un género determinado va asociado, es como un pack en el cual tienes que hacer determinado tipo de actividades o tener un determinado tipo de comportamiento, que es lo que Kimmel va a señalar que es la parte asfixiante. Por lo tanto, tenemos a hombres que están practicando deportes, que están bebiendo alcohol, y las mujeres son las que están ejerciendo el papel de espectadoras o animadoras. De hecho, se representa ese momento de dominación con cariño, tráeme una cerveza. Aquí vemos que nuevamente, aunque hemos pasado del modelo subordinado al hegemónico, nuevamente la definición de la identidad de género se da por un binomio. Es decir, solo me puedo definir, solo me puedo construir en mi masculinidad, en la comparación o negación de lo que es la feminidad. Y en este caso, en la subordinación. No funciona por sí mismo. Y por lo tanto, ese es uno de los grandes problemas que podemos encontrar. Es decir, el problema que podríamos encontrar en la identidad de género es que no funciona de manera aislada. Tiene que funcionar siempre en la negación de la parte de lo femenino. Lo cual la hace muy endeble. Y esto quisiera explicarlo muy rápidamente. Es decir, si yo para poder definir mi identidad de género tengo que compararme con el otro género, en el momento en que el paradigma del otro género cambie, mi paradigma se vuelve inestable. Un ejemplo muy sencillo. Si el paradigma de identidad de género masculino, una de las características sería que me guste el fútbol, resulta que si ahora hay más mujeres que les gusta el fútbol, si hay mujeres que juegan al fútbol y destacan como futbolistas, de repente el que me guste el fútbol deja de ser algo excluyente o propio de la masculinidad porque pertenece también a la feminidad. Y por lo tanto se desestabiliza. Por eso hay tantas reacciones adversas precisamente a estos cambios de paradigmas. Bien, aunque nosotros no vamos a ver rituales de iniciación, sí que vemos en el de posesión de objetos. Cuando encontramos al nuevo Ken hegemónico, vemos que lleva el mismo aspecto que Sylvester Stallone, esa foto que aparece él con el torso al descubierto, con un abrigo, lo cual es absurdo, es como cuando encontramos a alguien que lleva una sudadera y unos pantalones cortos, y vemos que parece que tiene una especie de parodia del patriarcado, parece que trata de buscar muchos objetos que mantengan su masculinidad. Como ser el boxeo, el tener reloj, el tener una serie de objetos que manifiesten su masculinidad. Lo que no vemos en la película en ningún momento son los rituales de iniciación. Los rituales de iniciación son todos aquellos rituales en los cuales se pasa de la niñez a la adultez. Muchas veces están relacionados con los órganos genitales masculinos, como puede ser el proceso de circuncisión que estamos viendo en esta imagen, o puede ser también rituales en los cuales, esto es una foto en Estados Unidos, donde matar a un ser vivo y arrancarle el corazón, en el cual vemos a un muchacho ya entrando en la adolescente o entrando en la adolescencia, donde está llevando ese proceso para poder convertirse en hombre. En ocasiones no tiene que ser algo tan sumamente terrible. El Bar Mitzvah es una tradición judía en el cual el niño lee la Torá y a partir de ese momento pasa a convertirse en un hombre. No creo que sea comparable con los rituales cristianos como podría ser la comunión, que sería el paso de la niñez a la adolescencia, o la confirmación, que sería la salida de la adolescencia a la edad adulta. Pero sí son conocidos y muchísimos estudios antropológicos, como los de Margaret Mead, han señalado en las distintas culturas donde ha habido muchísimos rituales de iniciación. Pero como ya he dicho, en la película o han sucedido ya o no aparecen. Pero sí aparecen en la posesión de objetos. A un hombre le tiene que gustar el fútbol, aparece aquí 2 futbolines, tiene que gustarle los caballos, tiene que gustarle el deporte. Esta imagen me gusta mucho porque, si fijan, hay un momento determinado que aparece el muchacho que se encuentra al lado de Ken. Resulta que lleva en sus manos un guante de boxeo, una pelota de béisbol, un palo de golf, una cerveza, caballos alrededor. Es todo muy exagerado, muy paródico. Hay un punching ball, una canasta de baloncesto, una máquina de recreativos, todo para remarcar todavía la masculinidad, un reloj ostentoso, porque para ser hombre tienes que tener una serie de objetos determinados.
Eso es lo que te lleva hacia la masculinidad. Esta es una prueba más de que la identidad de género es algo que se construye. Bien, tenemos aquí, por ejemplo, que en algunas partes de Estados Unidos, no en todas afortunadamente, un niño, un regalo que indicaría ya que es adulta, pues es la posesión de armas de fuego. Recuerdo que precisamente en España se hablaba también a veces de cierto ritual de iniciación, que era poder salir de la mili y fumar delante de tu padre. Es decir, hay cierto tipo de posesión de ciertos objetos que parece que van asociados como a la masculinidad. Bien, los Ken se han apoderado de todas las esferas del poder, están a punto de hacer una votación que los va a convertir en amos y señores, controlan el Senado, todo de manera muy ridícula, caballos en el fondo, incluso están como jueces y haciendo pesas a la vez que están en lo que aparece en el Tribunal Supremo. Y Barbie se encuentra total y absolutamente desalentada. Pero en un momento determinado, Barbie se va a la casa de la Ken, mejor dicho, la llevan a la casa de la Ken rara, donde hay un pequeño grupo de resistencia, y hay incluso una Barbie que tiene el cerebro lavado, perdón, y resulta que explican que a ellas les han podido lavar el cerebro tan rápidamente porque fue como los indios con la viruela, no tenían defensas para poder enfrentarse al patriarcado porque él les era totalmente ajeno. Pero resulta que Gloria da un discurso a Barbie sobre lo contradictorio que es ser mujer, pero quizás no por ser mujer, sino precisamente por lo contradictorio que es el patriarcado, y la Barbie que se encuentra con el cerebro lavado resulta que recupera su ser. Así que se dan cuenta de que pueden salvar a todas las Barbies si escuchan este discurso. Pero para poder hacerlo tienen que separarlas de sus Ken. Cada Barbie va con su Ken. ¿Y cómo las separan? Muy sencillo, aprovechan los puntos débiles del modelo hegemónico. Se muestran como damas en apuros, que si no pues saben utilizar bien el ordenador, si no saben de economía, y por lo tanto van a mostrar esa vulnerabilidad para que el Ken de turno vaya a auxiliarlas. Y aquí yo cuando vi la película quería distinguir tres arquetipos. Y aquí, si me perdonan, voy a pasar al paradigma esencialista junguiano. Es decir, vislumbré en la película tres arquetipos, en los cuales el primero sería el del deportista, el deportista guerrero. ¿Cuál es este modelo? En un momento para convencerla, para poder separarlos, lo que le hacen es mostrarle a uno de los Ken que no saben llevar a cabo un deporte. Normalmente este primer modelo, el del guerrero deportista, sería el que llamaríamos el de masculinidad hegemónica. Se basa en su capacidad destructiva, en el uso de la violencia, en su fuerza física, suele establecer una dinámica de relación con la mujer que en el mejor de los casos es dama en apuros salvador, en el peor de los casos es víctima maltratador. Y normalmente este sería el que nosotros hemos visto en infinidad de películas. Me gusta pensar en el ejemplo de la serie Modern Family de Jay, en el cual muestra ese modelo de masculinidad. Me acuerdo una anécdota que decía que le comenta a su hijo: solo en todas tus anécdotas solo sale alcohol, peleas y mujeres, como un retrato de ese modelo de masculinidad. ¿Cómo consiguen separar a los otros Ken? Porque aquí muestran de que no hay solo un modelo de masculinidad. Pues encontraríamos el sabio intelectual, el cual a mí me ha resultado el más gracioso de todos porque me he visto muy representado en él y de hecho yo mismo he llegado a decir la frase que utilizan en la película, que es: oh Dios mío, es que nunca has visto El Padrino. De hecho, ¿por qué hablan del Padrino? Porque es una película eminentemente masculina y que suele gustar mucho a los hombres. La cuestión es que ¿qué sucede? Que aquí se encuentra esta figura del sabio. ¿Cómo funciona, digamos, la dinámica de relación entre del sabio? Es la dinámica de relación en el cual el poder se basa en tener un conocimiento que la otra persona no tiene y que establece una dinámica de roles de maestro-discípulo. Tiene la posesión de un conocimiento que la mujer no tiene y que le va a impartir. El tercer arquetipo que nos encontramos sería el del juglar artista, el cual normalmente se basa su poder en el hecho de tener el dominio de un arte que la mujer no tiene. La dinámica de roles normalmente es el artista espectador, es decir, la mujer está solo para contemplar cómo el hombre
hace gala de su conocimiento artístico. Y una vez conseguido separar a todos los Ken de sus Barbies y conseguir reprogramarlas y quitarles el lavado de cerebro, pasan a urdir un plan para separarlas. Sin embargo, yo cuando estaba viendo la película y pensando en esta charla, en la investigación descubrí que esta idea ya se había hecho mucho antes, de una obra de Robert Moore y Douglas Gillette, que es King, Warrior, Magician and Lover. A mí se me escapó el rey. El rey evidentemente sería Ken. Es decir, en esta obra señala precisamente de que existen estos 4 arquetipos. El rey, que ejerce el dominio-control, el guerrero, que ejerce la actividad o la violencia, el mago, que es aquel que tiene el conocimiento, y el amante, que es aquel que lleva a cabo el interés romántico. Estos paradigmas, como si fuese la división del alma a modo platónico o aristotélico, señalan en la obra que pueden convivir en nosotros y que manteniendo el equilibrio entre estos 4, el hombre puede alcanzar su perfección. Pero está claro que seguramente Greta Gerwig se pudo inspirar precisamente en esta obra a la hora de establecer los arquetipos. Bien, logran enfrentar a los Ken, y como los enfrentan, evidentemente siempre a través del uso del poder. Lo que encontramos es que los ponen celosos, los enfrentan los unos con los otros para que terminen peleándose entre ellos y llevando a cabo una guerra. Porque claro, si hay algo que desgraciadamente está asociado a la masculinidad, es la guerra. Entonces, tienen un maravilloso número musical, que me encantó, aunque no se llevó el Oscar. Y aquí, por ejemplo, yo mismo he tenido que destacar en algunas ocasiones que cuando digo que me gustan los musicales, decir me gustan los musicales, pero no soy heterosexual. Perdón, que soy heterosexual. ¿Y por qué? Porque supuestamente el hecho de que me gustan los musicales no está dentro del modelo de masculinidad. Bien, sin embargo tienen este enfrentamiento entre ellos y luego posteriormente alcanzan la paz, pero las Barbies han aprovechado este enfrentamiento que han provocado para poder hacerse con el poder, con una votación para que nuevamente este mundo ideal pertenezca a las Barbies y así se hacen ellas con el control. Posteriormente llegan los Ken en una escena que me pareció maravillosa porque hace una parodia de la película de los Caballeros de la Mesa Cuadrada de los Monty Python y descubren que todo ha vuelto a ser como antes y que ahora mismo ya son las Barbies las que vuelven a ejercer un matriarcado. Y hay un momento determinado en el que Ken habla con la Barbie arquetipo. Y aquí nuevamente vemos el binomio de identidad de género basado en el otro. Dice Ken, yo no sé quién soy sin ti. Esto podría parecer una letra maravillosa de una canción, ahora sabríamos que sería un poco tóxica, pero vemos que Ken está perdido sin Barbie. Incluso en su deseo de dominación, incluso en su sometimiento, toda su identidad se basa en ella. Y Barbie le dice que para que él pueda definirse, no tiene que ser con ella, que tiene que buscar su propia identidad por sí mismo. Y de hecho, que se tiene que hacer de una manera separada. Bien, como conclusión, quería señalar que cuando empecé con el trabajo, hablé con la doctora Agustina Varela, la cual agradezco su colaboración y la orientación que me dio a la hora de hablar con ella, porque quizás veía que si hay una solución, evidentemente es abandonar el modelo patriarcal actual, pero sería tratar de romper el binomio. Es decir, uno, a la hora de buscar su definición, o en base a una identidad de género, no puede ser la aceptación de un pack completo. Me explico, puedo decir, a mí no me gusta el fútbol, no me gustan los musicales, pero a lo mejor decir me gustan las peleas, o me gustan, quiero decir que me gustan las películas de peleas, o me gustan películas violentas, o me gusta tomar un whisky o una cerveza, pero que no deben de ser excluyentes. Uno puede ver un combate de boxeo y a lo mejor luego después ver la película Gentle de Barbra Streisand y emocionarse escuchando alguna de sus canciones. Para liberarse precisamente de la coerción que se establece
dentro de un paradigma determinado, el cual te indique lo que tienes que actuar. Entonces, romper esa definición debe de ser romper, digamos, cuáles son las características que están dentro de cada identidad de género. Ahora mismo se habla de esta idea de género fluido, aunque yo creo que no es algo tan sumamente complejo, sino simplemente decir que es aquello que nos puede gustar, independientemente de que parezca que corresponda más a un género o que corresponda más a otro. La película me parece una película muy interesante y uno puede pensar que el modelo de Ken que nos están mostrando es un modelo paródico, ridículo. Sin embargo, nos podemos encontrar que hay Kens en la vida real. Esta es una foto de ahora mismo un influencer muy famoso que ha ganado muchísimo dinero, que es Yados. Y él mismo en sus fotos, que es lo que muestra, es como la imagen que hemos visto, es similar a la imagen que hemos visto de Ken cuando trata de mostrar su masculinidad. Tiene que mostrar su coche, tiene que mostrar su casa, mostrar el reloj, mostrar su poderío muscular. Es decir, existen los Ken reales que están vendiendo todavía ese modelo de masculinidad, esa idea de triunfo y de éxito. Y precisamente también fue con Agustina Varela donde ella dio una idea de cómo podría ser también esa idea para romper ese modelo de masculinidad patriarcal, que es el viejo. Dice la palabra viejo no en modo despectivo, sino porque creo que ella decía que reivindicar la palabra viejo. ¿Por qué? Porque cuando quizás alcanzamos la vejez, ese modelo de masculinidad hegemónica parece que no es necesario realizarlo, no es necesario llevarlo a cabo. Podemos llevar a cabo la figura de cuidador. Quizás ya no nos vemos obligados tanto al enfrentamiento, pero quizás no es necesario llegar a la vejez para poder alcanzar esta figura en la cual ya no nos sintamos obligados a realizar ciertas acciones, a no decir ciertas palabras. Y precisamente quizás ese arquetipo sea uno al que podamos intentar acercarnos para poder alcanzar una masculinidad más saludable para todos. Muchas gracias, espero que les haya gustado esta charla y les encomiendo a que sigan con las que continuarán más adelante. Un saludo.